Buenas noches, compañeros y compañeras. Ahí se van a ir sumando más compañeros, más compañeras. Así que vamos a estar empezando. Muy bien, responsabilidad de los compañeros que se sumen a una clase un domingo a las 9. ¿Es responsabilidad o quizás están hasta las manos y tienen que rendir mañana a la mañana? Uno nunca sabe. Si están hasta las manos, vamos a hacer lo posible. Vamos a hacer lo posible para que tengan una idea mejor. Yo siempre digo, cuando se dan las diferentes clases, o sea, la idea de la clase de hoy es más o menos para aclarar algunos conceptos principales de estos dos autores del segundo parcial. Quizás hay algún compañero que tiene la posibilidad que solamente asiste a esta clase y después va y aprueba, joya, pero siempre yo recomiendo que hayan leído antes el material, o si tuvieran acceso a algún resumen que esté bien hecho, también lo hayan hecho. O sea, no vayan solamente con lo escuchado, y siempre es recomendable los textos de la cátedra. Si van llevando la clase a día, re bien. Si no, buscar alguna otra forma de poder llegar a aprobar la materia. Lo de hoy es básicamente también para refrescar un poco y para aclarar algunos conceptos que manejan estos dos autores que entran en el segundo parcial. Es importante aclararlo siempre, porque ya un compañero dice, no, sí, yo dependo enteramente de esta clase. Y puede pasar, puede llegar a servir y puede llegar a pasar que un compañero le apruebe con esta clase, pero el objetivo de esta clase es justamente aclarar más que nada conceptos y que eso les pueda servir. Así tampoco me cargo la responsabilidad de decir si no desaprueban por mi culpa o aprueban. Así que ya está. Desaprueban por culpa de usted, no mentira. Sí, un poco sí. Pero aclarando estas cosas, vamos a ir avanzando sobre algunos conceptos. Si tienen alguna pregunta y demás, háganla. La idea es esa. Esa es la idea de esta clase, esta interactividad, esta ida y vuelta, que cualquier consulta que tengan que hacer, la hagan. Y esta clase va a estar grabada, así que después se pueden pasar la madrugada mirándolo. Cosas más feliz, ¿no? Mira un video de sociología a la madrugada. No sé si hay cosas peores en la vida. Pero la pueden mirar, si rinden mañana a la tarde pueden mirar a la mañana, si rinden a la noche pueden mirarlo en el día, si no tienen que estar trabajando. Cualquier cosa, ya saben, me consultan. Igual yo mañana los lunes suelo ir temprano a la facultad, es el único día que voy voy temprano, abro básicamente la mesa del centro estudiante, así que pueden pasar a consultarme, yo voy a estar en la mesa, consultarme cualquier cosa que quieran saber antes de rendir, que yo ahí voy a estar también para tratar de orientarlos un poco, sin vergüenza, acérquense y yo les voy a estar dando una mano, y andan por la facultad, quieren sacarse algunas dudas, quieren aclararse algunos conceptos, quieren aclararse algunos factores, algunas preguntas muy específicas, acérquense que yo voy a estar en la mesa del FEP, y ahí, perfecto. Es lo que dice el compañero Daniel, con un whiskycito, viendo un video de Max Weber, sublime, elixir, diría el Coco Basile. Bueno, en este segundo parcial van a ingresar dos autores, solamente los docentes estuvieron aclarando, van a ingresar dos autores. En lo particular creo que el segundo parcial es un poco más fácil que el primer parcial, así que si desaprobaron el primer parcial o no se presentaron, no se desanimen, apunten a probar todo, después haremos alguna clase para el recuperatorio del primer parcial, pero mañana vayan confiados, respondan todas las preguntas, esto es sumamente importante. Muchas veces pasa que algunos compañeros dicen, no, sí, lo que pasa es que yo vi las preguntas y respondí solamente 2 de 4, es muy difícil que aprueben si responden 2 de 4, tiene que ser perfecta la respuesta. Traten de hacer todo siempre, además algo siempre escucharon de alguna de las preguntas. O sea, lo que tiene sociología o las materias que son bastante teóricas es que básicamente los autores son teóricos, o sea, y ustedes pueden algunas veces escuchar, ¿no? Esto no significa chamullar mucho, sino que uno si se cae de un edificio, aunque sea cuando está cayendo, a poner la mano, que no entreguen en la hoja en blanco, nos respondan lo más que puedan. Eso siempre es importante. Mueran de cara al sol, diría una canción de Callejero que dice morir de cara al sol. Hay que morir de cara al sol siempre.
Bueno, vamos con el primer autor, que es Max Weber. Max Weber es un autor, en primera instancia, el objeto de estudio de este autor alemán va a ser la acción social. Esto es siempre aclararlo, ¿por qué? Porque suele haber preguntas de parciales que dicen, ¿cuál es el objeto de estudio de Max Weber? Bueno, para empezar, el objeto de estudio de Max Weber es la acción social. ¿Por qué digo acción social y no simplemente digo acción? Esto es algo que siempre hay que aclararlo, porque una acción es, no sé, yo agarro esta servilleta y lo tiro y no tiene ninguna trascendencia que yo haya tirado esta servilleta sobre la mesa. Sin embargo, eso no va a ser el objeto de estudio de este autor, porque no tiene una trascendencia dentro de lo social. Lo que va a hacer Max Weber es estudiar las acciones sociales. ¿Cuál es la diferencia entre una acción y una acción social? Que la acción social interviene directa o indirectamente, razonada o irracionalmente, por sobre otro u otros individuos en su, se podría decir, en su forma de ser, interviene en la conducta, interviene en las decisiones de otros individuos. Por eso es una acción social, tiene como una repercusión, tiene como una consecuencia, causa-consecuencia. Y lo que va a hacer el autor básicamente para poder estudiar las acciones, o posteriormente los estudios que va a terminar realizando, como van a también ser los tipos de dominaciones, él dice, bueno, si mi objeto de estudio es la acción social, tengo que saber cómo abordar a este objeto de estudio que es la acción social. ¿Cómo lo voy a abordar? A través de una herramienta que él va a utilizar para llevar adelante sus investigaciones, su trabajo, que él va a denominar tipos ideales. Él va a decir que los tipos ideales, o el tipo ideal, va a ser su instrumento metodológico de estudio. Es como la herramienta que él va a utilizar para poder justamente tratar de estudiar las acciones sociales. Porque la realidad es que si vos querés estudiar acciones sociales, van a haber como infinitas acciones sociales. Él lo que va a hacer es que a través de su objeto de estudio, que es justamente la acción social, y la herramienta que va a utilizar para poder llevar a estudiar ese objeto de estudio, que va a ser los tipos ideales, va a tratar de delimitar, va a decir, bueno, los tipos ideales de acciones sociales van a ser 4. ¿Por qué? Porque básicamente a través de sus tipos ideales, él va a poner tipos ideales de acciones sociales. Esa es una forma que él va a tener de estudiar, un objeto, una herramienta metodológica, un método de estudio. Va a ser poner en tipos ideales las acciones sociales. Por ende, ¿qué van a hacer entonces los tipos ideales? Bueno, los tipos ideales son los instrumentos metodológicos de delimitación de estudio que él va a tener para poder justamente tratar de abordar mejor su objeto de estudio, que son las acciones sociales, y posteriormente el estudio que va a hacer por sobre las dominaciones. ¿Por qué digo que los tipos de acciones sociales son 4? Porque él lo va a caracterizar en 4 tipos de acciones sociales. Va a decir que hay 2 tipos de acciones sociales que van a ser racionales y 2 tipos de acciones sociales que van a ser irracionales. Esto es importante porque generalmente preguntan, para no decir siempre, generalmente preguntan sobre los tipos ideales de acciones sociales. Que ustedes tengan la capacidad de poder diferenciar uno de otro, poder definirlo a uno y otro. Eh, los tipos ideales? No, los tipos ideales es una herramienta de estudio. Y esta herramienta del estudio él la va a utilizar para estudiar las acciones y también para estudiar las dominaciones. Pero los tipos ideales es una herramienta de estudio. En este caso, él utiliza los tipos ideales para abordar las acciones. Después, más adelante vamos a ver, que él va a utilizar también los tipos ideales para elaborar los que van a ser los tipos de dominaciones. Pero él va a decir que existen 4 tipos de acciones sociales: las racionales y irracionales. Las racionales porque son mentadas, y las irracionales quizás porque son más primitivas o impulsivas. Las dos que con arreglo a fines y con arreglo social y con arreglo a valores. Básicamente él dice que estos 2 tipos de acciones sociales racionales
justamente son eso, son racionales, se piensan, por eso son acciones sociales racionales, está premeditado. Él dice que la acción social con arreglo a fines es una acción social que un individuo realiza en pos de otro individuo, pero con una finalidad. ¿Cómo podríamos entender esto y cómo lo podemos bajar en un ejemplo? Es cuando vos trabajás por el salario. O sea, puede haber personas que les encante de laburar de lo que laburan, perfecto, qué suerte que tienen. Pero generalmente sucede que vos trabajás para tener el salario. Entonces vos realizás una acción que tiene que ver con lo social, realizás una acción con una finalidad. Por eso es acción social con arreglo a fines, para una finalidad en esta acción social. Todo lo que vos realices tiene una finalidad. Hoy está usted estudiando acá, viene, se unen a las 9 de la mañana a un Zoom de sociología y básicamente tiene una finalidad. O sea, no sé si ustedes, o sea, no pasa que acá están conectados para saber más de sociología. ¿Se entiende? O sea, si llega a pasar con alguno, es loco que está. Pero lo que pasa es que vos te sumás a una clase de las 9 de la noche, un domingo, eh, de- o sea, después de un fin de semana, para saber sociología, sino que tiene una finalidad. La finalidad es aprobar la materia. Entonces uno realiza una acción con arreglo a fines. Piénsenlo de esta forma, muy sencillo, muy sencillo. Después la otra acción social la otra acción social racional es la acción social con arreglo a valores. ¿Qué sería esto? Supongamos que hay una persona con movilidad, se podría decir con, no sé, una señora mayor que tiene que cruzar la calle y necesita una ayuda. Y uno se acerca y le da una mano para que pueda cruzar la calle. Uno no tiene una finalidad en eso, no esperás que cuando termine de cruzar la calle la doña ve y te dé, no sé, una moneda, o un 100 pesitos, un 500 pesos. No, es por los valores preinstaurados que vos tenés, por el pensamiento, por la formación de tus valores previos, que vos realizaste esa acción con arreglo a valores. Estás en el colectivo y ves que sube una señora embarazada y le das el asiento. Son por valores instaurados que vos tenés previamente. Son acciones racionales con arreglo a valores. Estas dos acciones son racionales. Después está la que son los tipos ideales de acciones sociales irracionales, que como les dije, son un poco más primitivas, son un poco más impulsivas. Él dice que está la acción social tradicional y la acción social afectiva. Ahí mi compañera, ahí lo está admitiendo, a ver cuando somos ya, porque capaz que sí, ya comentó que sí, realmente lo va a estar admitiendo. Están todos admitidos, ahora están todos admitidos. ¿No? No queda nada de hacer. Bueno, como les decía, existen los dos tipos de acciones sociales irracionales, que son la afectiva y la tradicional. La afectiva y la tradicional. Así como estaba la acción social con arreglo a fines, con arreglo a valores, acá está la acción social, la afectiva y la tradicional. La afectiva es esa acción social que uno realiza desde el afecto, desde lo emocional, desde el impulso del sentimiento. Y acá siempre hay que remarcarlo porque justamente por eso es no racional, porque supongamos que vos estás jugando a la pelota y, no sé, tiras en un caño, no estoy contando ninguna experiencia personal, en un caño y girás y con bronca va a ir a meter una patada atrás. Entonces es una acción social irracional que en frío, que significa en frío, mentalidad más tranquila, no la haces. Ahorita sí, como por atrevido, pero no la haces, generalmente no la haces. ¿Por qué? Porque la acción social afectiva es esa acción social que actúa desde lo afectivo justamente. Esta cuestión cuando te dicen, no, cuando uno enamorado no piensa, esos chamullos románticos raros, bueno, tiene que ver con esto también, porque generalmente es cuando pasa algo así, no, qué pelotudo que era, como estaba de novio, qué pelotudo que era.
las cosas, no sé, que pasaba y yo por enamorada, y esas cosas raras. Eso tiene que ver con las acciones sociales afectivas. Quizás el afecto o las sensaciones de sentimientos eh, como que bloquean la capacidad crítica de lo que se podría decir como una acción. Entonces, cuando vos pensás, ya deja de ser una acción social afectiva porque se calma. Cuando puteás a alguien, por ejemplo, estás discutiendo fuerte con alguien que vos querés mucho, puede pasar, estás discutiendo con alguien que vos querés mucho, y en esa discusión te mandas a la mierda. Entonces, capaz cuando está tranquilo, decís, no, disculpa, lo que pasa es que estaba re enojado, o estaba re enojada, y bueno, la próxima aporta más para el grupo de metodología. Es como que actuás desde lo impulsivo. Y después está el último tipo de acción social, que es justamente también irracional, que es la tradicional. Este tipo de acción social tiene que ver justamente, como dice el nombre, con las tradiciones. Son irracionales porque muchas veces uno no se plantea el nacimiento de este tipo de acciones. Supongamos, no sé, el cumpleaños. Algunos saben por qué se festeja un cumpleaños. Muchas personas saben quizás por qué se festeja un cumpleaños. Sin embargo, es una acción irracional, uno lo realiza. Eh, se lleva adelante este tipo de acciones sin replantear, no sé, Navidad. ¿Por qué uno realiza Navidad, esta acción social de festejar Navidad? Y eso es una festividad religiosa, que en teoría la festividad religiosa tendría que estar en julio, porque en eso está el calendario del nacimiento, de Cristo y demás. Sin embargo, la llevan a fin de año, porque justamente es cuando los trabajadores a nivel casi mundial reciben, en muchos países reciben lo que es el aguinaldo y necesitan gastar. Entonces, una empresa multinacional como Coca-Cola se pudo imponer como la marca líder de los festejos de Navidad. De hecho, creó una imagen como es Papá Noel, un chabón todo rojo, eh, barbudo, que representa la Navidad. Ustedes nunca se preguntaron el por qué nosotros en el hemisferio sur tenemos que estar festejando Navidad con la figura de un chabón todo emponchado. Acá tenemos 44 grados y a veces ni luz tenemos Navidad. Y no, pero tenemos que festejar Navidad con un chabón todo emponchado, todo con una gorra de lana y comiendo comida de, de, de invierno. No, porque es una acción social tradicional, ¿se entiende? Uno no se replantea eso. Por eso es una acción social tradicional, de las tradiciones. O sea, cada uno de nosotros siempre hicieron diferentes tipos de acciones sociales de tradiciones. Entonces, ¿cuáles son los tipos ideales de acciones? Los tipos ideales de acciones son las racionales, que es con arreglo a fines, lo que uno realiza con una finalidad, con arreglo a valores, lo que uno realiza con los valores previos instaurados. Después tenemos los tipos ideales de acciones irracionales, que es justamente la afectiva, que es la que actúa del impulso, el sentimiento, bla, bla. Y después tenemos a la acción social tradicional, que son las acciones sociales que uno realiza por las tradiciones previas instauradas, que uno ya hay tradiciones que ya funcionan así. Entonces uno realiza esas acciones sin replantearse el por qué realiza esas acciones. Esos son los tipos ideales de acciones sociales. Pero Max Weber no se queda solamente con los tipos ideales de acciones sociales, sino que él también va a abordar el tema de la dominación, algo fundamental para este autor. Si a usted le preguntan Weber, le van a preguntar sobre los tipos ideales de acciones sociales o los tipos ideales de dominación. O sea, de ahí va a salir la pregunta. Puede llegar, o sea, puede llegar a preguntar otra cosa. Sí, seguramente puede llegar a preguntar otra cosa. Pero hay un altísimo nivel de porcentaje que pregunten sobre estas cosas. ¿Qué dice Max Weber sobre los tipos ideales de dominación? Primero y principal, lo que tenemos que hacer es diferenciar entre lo que va a ser una dominación y lo que va a ser el poder. Supongamos que tenemos eh, el poder y la dominación en conjunto. El poder es la capacidad quizás de imponerse a otro u otros individuos, hasta coercitivamente. ¿Eso qué quiere decir? A través de la violencia. Vos estás, supongamos, en una dictadura militar y le venís y le metés un arma en la cabeza a alguien, le decís, vos tenés que obedecer o te pego un tiro en la cabeza.
y vos, para que no te maten, obedeces. Eso es un poder que se lleva adelante a través de una herramienta coercitiva como es el poder de la violencia. Eso es el poder, es lo quizás el tener el poder económico, es decir, o tener que estar atado a esto porque si no te pego un tiro. ¿Se entiende? O sea, el poder básicamente es coercitivo, es hasta violento, se podría decir. A diferencia de lo que vamos a estudiar y lo que vamos a ver, que va a ser justamente la dominación. La dominación no es una imposición desde el poder, no es coercitivo. Hay una compañera que dijo algo de la reciprocidad. Creo que es algo importante aclarar, que va a ser justamente que la dominación, a diferencia del poder, hay una reciprocidad de aceptación de los dominados por el que domina. Entonces, como la diferencia que existe entre el poder y la dominación radica ahí, que hay un consenso de aceptación de lo que va a ser justamente la dominación. Entonces, cuando uno es dominado, domina, está en un círculo de aceptación de lo que va a ser justamente la dominación, a diferencia de lo que va a ser el poder. Entonces, lo que va a decir Max Weber es que existen tres tipos ideales de dominación. Esto es importante porque lo que pasa muchas veces se les dificulta a los compañeros o a las compañeras quizás diferenciar entre 3 y 4. Hay 4 tipos ideales de acciones sociales, 3 tipos ideales de dominación. Incluso los nombres son medio parecidos, entonces márquenlo bien, subrayen con fibra o no sé. Hagan esas cosas, porque puede llegar a que se confundan. Entonces marquen bien cuáles son los tipos ideales de dominación y cuáles son los tipos ideales de acciones sociales. ¿Cuáles son los tipos ideales de acciones sociales? Son las 4 que mencionamos. Con las reglas fines, con las reglas valores, afectiva y tradicional. Entonces, ¿cuáles van a ser los 3 tipos de dominaciones? La dominación tradicional, la dominación carismática y la dominación racional legal. Vamos de nuevo. ¿Cuáles son los 3 tipos de dominaciones que plantea Max Weber? Los 3 tipos ideales de dominaciones que plantea Max Weber son la dominación tradicional, la dominación carismática y la racional legal. Seguramente porque estudiaron arduamente previamente a esta clase, ya saben que son estos 3. ¿Cómo podemos, se puede decir, definir a cada uno de estos tipos de acciones, de estos tipos de dominaciones, perdón? La dominación tradicional es esa dominación que está ligada a esa relación recíproca, dominación vinculada a las tradiciones. Ahí se está cortando, ¿se escucha bien? Que se corta. Póngame si se escucha bien, póngame sí o no, capaz que mi internet pues ya está funcionando mal. Se escucha bien? Ah, perfecto, ahí se me confirmaron. Listo, seguimos entonces. ¿Cuáles son los 3 tipos ideales? Como les dije, de dominación, la tradicional, la carismática y la racional legal. El tipo ideal de dominación es ese tipo ideal de dominación tradicional, es ese tipo ideal de dominación que prevalece a través de las tradiciones. Hay una aceptación tradicional, cultural, que exista alguien que domine a ese grupo de individuos. El ejemplo que más se utiliza es justamente la de un rey y los que obedecen. Hoy en día, por ejemplo, en Países Bajos, la gente sigue saliendo a festejar cuando hay una festividad vinculada a la realeza. Es un tipo de dominación tradicional, porque nosotros, desde nuestra perspectiva latinoamericana, desde un continente históricamente
vinculado a la lucha anticolonialista, que los diferentes países latinoamericanos que lucharon por la independencia, como que lo vemos, no lo vemos zapapado a eso, o sea, no dice, no, así no queremos tener un rey. Realmente hay un loco que piensa eso, pero no queremos tener un rey estilo europeo. Sin embargo, en los Países Bajos es aceptado y es celebrado, y hay algo aceptado en la sociedad. El otro día, cuando murió la reina de Inglaterra, muchos hicieron eco. Eh, Enormemente, porque hay una aceptación de la conducción de una comunidad, de una realeza. Es algo tradicional, vinculado a las tradiciones. Eh, hay algunos medios argentinos que estaban más tristes que los propios ingleses. La muerte de la reina. Otra cosa también tiene que ver con lo tribal. En la dominación tradicional funciona mucho esta relación de tribu y el cacique, porque hay una aceptación hasta religiosa. La gente que es religiosa, y si no sé, se elija un papa, ese papa es el encargado de justamente llevar adelante las decisiones de la institución de la iglesia a nivel mundial. Hay una aceptación de esa dominación tradicional. Es algo tradicional, o sea, alguien que domina a través de las tradiciones. Entonces siempre hay que remarcarlo. Y después aparece la tipo de dominación carismática, y esto es fundamental. La dominación carismática no es, esto es decir que siempre yo lo remarco, eh, ahí lo aclaro. Si se corta la clase, vuelven a entrar al mismo link, pues solamente, no sé, en 10 minutos de corte, vuelven a prestar el mismo link y vuelven a ingresar a la clase y vuelven a ser aceptados. Y por la duda que se corte la clase de la nada, ya saben que ponen el mismo link y vuelven a entrar. La dominación carismática es la dominación que se gesta a través del líder carismático y las personas que siguen a ese líder carismático. ¿Por qué siguen a ese líder carismático? Y básicamente porque en esta dominación, esta relación recíproca entre el carismático y las personas que siguen al carismático, las personas que siguen al líder carismático le dan cualidades extraordinarias, casi místicas, a ese líder carismático. O sea, básicamente dice, ese líder carismático tiene cualidades extraordinarias, casi místicas, que yo no puedo llegar a comprenderlo, sin embargo lo adoro y quiero seguirlo. Carece básicamente de la concepción crítica de poder pensar eso. Si lo relacionamos, supongamos, si lo relacionamos con las acciones sociales, vamos a decir, es totalmente irracional, porque uno no piensa directamente, sigue a ser líder carismático. A muchos de nosotros nos pasa que seguimos líderes carismáticos. Se me viene a la cabeza, para no hablar de políticos, se me viene a la cabeza, no sé, un cantante. Un cantante, supongamos el Indio Solari, algo personal. La realidad es que yo sé que es algo totalmente termo. Lo que podemos decir hoy es termo, es como un termo. Fue termo y porque no lo pensás. El indio llega a volver a tocar y yo voy a cualquier lado, no me importa. Es una cuestión de yo sigo. Capaz que el indio está encerrado en su mansión y dice, no, chupa un huevo lo que piensen esto, pero es el líder carismático que existe en esta reciprocidad de decir, no, yo al indio lo siento al lado. No me importa nada, no me importa dejar lo que tenga que dejar. Y si ponemos, no sé, en un político, sumamos Evita nunca ocupó ningún cargo dentro del Estado, nunca ocupó ningún tipo de cargo dentro del Estado. Sin embargo, la relación que existía con los sectores populares, los trabajadores, los sectores más humildes de la Argentina, era de la relación de los carismáticos. Las personas se sentían interpelados por la capacidad carismática que tenía Evita. Así como podemos identificar los tipos de dominación no son ni buenos ni malos, esto siempre lo quiero aclarar, porque capaz que dicen, no, entonces los líderes carismáticos son todos buenos, son todos malos, no, no existe ni buenos ni malos en la forma de medir, o sea, categorizar, no vamos a categorizar ni buenos ni malos, son formas y tipos de dominación. Siempre lo que le remarcaban a mí, yo soy fan, me encanta, monstruo, si no es el mejor jugador de todos los tiempos, está ahí. Pero antes, muchas personas, idiotamente, decían, no, lo que le falta a Messi es lo que tenía Maradona.
¿Y qué tenía Maradona? Maradona, más allá de jugar a la pelota, era un líder carismático. Era alguien carismático, era alguien que imponía presencia, más allá de lo que uno pueda pensar o no, como le dije, si te bueno y mal. Pero es lo carismático, es cualidades extraordinarias, casi místicas, que tienen a ese líder carismático que vos tenés enfrente. Ese es el tipo de dominación carismática. Y después el último es el tipo de dominación racional legal. El tipo de dominación racional legal es la más racional, justamente en el nombre lo dice. En el libro lo puedes ya encontrar como tipo ideal de dominación racional legal o tipo ideal de dominación burocrática. Como venimos mencionando, la tradicional tiene que ver con las tradiciones, la carismática tiene que ver con las cualidades extraordinarias místicas carismáticas que tiene el líder carismático. En el tipo de ideal de dominación racional legal tiene mucho más que ver con las formas burocratizadas de ejercer la dominación. ¿Qué quiere decir formas quizás más burocratizadas de ejercer la dominación? Hoy en día, los diferentes gobiernos republicanos, se podría decir, lo que tienen es que cuando van a asumir la presidencia y demás, está todo a través de una constitución, está todo en papeles. Eso de ahí viene la palabra burocratizado, está todo como pactado. Hay un ejemplo que yo me acuerdo cuando cursé la materia hace ya un par de años atrás, que el profesor hablaba del banco. Uno de los ejemplos más claros es el banco, en donde uno quizás está dentro del banco, trabajando dentro de un banco, y acepta las reglas del banco y está dominado por el sistema bancario de donde uno está trabajando. Uno no va a entrar y va a decir, no, si la verdad que hacen todo un hijo de puta, no. Porque hay un contrato y hay una aceptación. A vos nadie te obligó que trabajar en el banco. Esa es la diferencia en el poder. Uno puede llegar a decir, no, sí, pero te están obligando a que obedezca las reglas del banco. No, a vos nadie te obligó a que labures. Lo que sucede es que cuando vos estás dentro de ese banco, tenés que aceptar las reglas de ese banco, por ende está el sistema de dominación racional legal. Hay una legalidad que vos tenés que aceptar, una forma que te dan ese banco. Entonces, ¿cómo podemos definirlo? No, yo sé, ahora está para hablar a mano. Hay que puede ser que haya alguna. Vos que estás errado. ¿O yo o? Si tienen un compañero de micrófono, a ver si dejamos el audio bien grabado, así lo ven después los compañeros que no pueden estar ahora. ¿Cómo podemos definirlo? Básicamente lo podemos definir Disculpa, como... ¿me ves a mí sola o se corta un poco el audio? ¿Puede ser? a ver si me confirman los compañeros, ¿se escucha bien el audio o es a la compañera nada más? Se escucha bien. Se escucha bien, dice. Cualquier cosa, compañera, después cuando termine, la clase va a estar grabada, así que lo va a poder mirar otra vez. Y para que se escuche mejor, ahí como dicen los compañeros, si tienen audios, tienen el micrófono abierto, apáguenlo, así todas las compañeras tienen posibilidad después en la grabación de escucharnos nítido a las explicaciones. Estamos hablando de la dominación racional legal. Acuérdense que cuando se corte la clase, vuelven a entrar al mismo link, para que no se desesperen. Se corta la clase en unos minutos, vuelven a entrar en el mismo link. Como les decía, la racional legal es ese tipo de dominación que está más vinculado a las sociedades modernas de dominación. Hoy en día todo está legal, todo está vinculado a lo legal, entonces uno tiene que aceptar en el lugar donde está, y ahí entra en el círculo justamente la dominación racional legal. Es esa aceptación de lo jerárquico. De hecho, Weber es un defensor de la administración jerárquica. Él dice que los que llevan adelante el tipo ideal de dominación racional legal y los máximos referentes son justamente los funcionarios públicos, dice él, por ejemplo, los funcionarios, porque justamente son los que administran lo legal, la legalidad dentro de estas instituciones. Las instituciones
empresariales o gubernamentales son donde más se ve el tipo ideal de dominación racional legal. Esto para que ustedes lo puedan diferenciar en su cabeza a la hora de poder definirlo. Y busquen igual las conceptualizaciones más claras dentro de los módulos de la cátedra. El tipo de ideal tradicional tiene que ver con las tradiciones, lo primitivo, lo cultural, lo religioso. El tipo ideal carismático, o sea, el tipo de dominación carismática tiene que ver con las cualidades extraordinarias místicas, líderes carismáticos que tienen que ver justamente con lo que muchos confunden con la simpatía, como esa energía particular del líder carismático, que muchas veces, eso hay que aclararlo, que el líder carismático no es que dice tengo carisma, las personas que lo siguen le dan esa cualidad extraordinaria carismática. Y por último está lo que venía mencionando, la dominación racional legal, que es un tipo de dominación vinculado a lo burocrático, a la jerarquización, a los estados modernos, a las instituciones, tiene que ver justamente con eso. Un líder o una líder puede tener estos tres tipos de dominación. Puede ser una líder o un líder que sea carismático, tradicional y esté dentro de lo racional legal. No sé, supongamos, a uno puede ser religioso, no, el Papa Francisco, supongamos. El Papa Francisco, más allá que uno sea católico, no sea católico, además no puede negar que es un líder carismático y al mismo tiempo es un líder tradicional y al mismo tiempo es un líder racional legal, porque están